declarando las maravillas de Dios, donde todos tenemos un testimonio que contar. En esta noche nos acompaña nuestra amada hermana Juanita Chimbolema, diaconisa de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial aquí en Monza, a quien saludamos cariñosamente y le damos también la bienvenida. Bienvenida mi hermana Juanita, ¿cómo se siente? Y un saludo para toda la amable audiencia en esta preciosa noche. Amén, Dios le bendiga, pastora. Agradezco a mi Señor por esta oportunidad que he tenido de testimoniar las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Le doy gracias porque he podido conocer su amor. Y saludando a todos los que nos están viendo, un abrazo, un saludo fraternal. También allá donde he vivido, allá en Marcelino Maridueña, que el Señor me lo bendiga a todos mis amigos que me conocen, mi familia. Y en este momento voy a testimoniar la grandeza del Señor que ha hecho conmigo. Amén. ¿Cómo empieza la historia de vida de Juanita Chimbolema? Amén, pastora. Mi vida, cuando era en mi infancia, yo la he vivido muy hermosa con mis padres, mis hermanos. Era una cosa que me acuerdo, pastora, que éramos felices, éramos una familia grande, unida, que me acuerdo cuando entrábamos allá a cenar, a merendar, éramos todos en la mesa reunidos con mi padre y mi madre. Pero ya a medida de que iban avanzando los años, 8, 9 años, me acuerdo, mi madre cae enferma con cáncer. Y me recuerdo que mi madre, la vida de mi madre siempre ha sido en el hospital. En el hospital yo y mis hermanas, que éramos la más pequeña, éramos 7 hermanas ya que hemos quedado pequeñas. Prácticamente hemos vivido esa infancia ya solas, viendo que mi madre estaba en el hospital enferma, ella ya estaba internada en el hospital. Mi padre que trabajaba muy duro para mantenernos, llevarnos el pan de cada día a casa. Casi no lo veíamos a mi papá porque mi papá trabajaba de las 5 de la mañana hasta las muy 6 de la tarde. Y nos hemos criado solas prácticamente en casa, pastora. Y yo he sentido la falta de la madre, la falta de mi madre. Y aunque a pesar que tenía mi padre, que él nos amaba, nos cuidaba, nos daba muchos consejos, nos amaba, nos peinaba, hacía también el rol de mamá también. Pero nos hacía mucha falta nuestra madre en casa. O sea, la imagen de la madre que esté presente en el hogar. Y aparte de papá y mamá no había ninguna persona adulta. O sea, en el momento que su mamita cae enferma a causa de esta enfermedad como es el cáncer, prácticamente ustedes quedan al total cuidado de su padre, quien digamos así se esforzó, ¿no? Por ser padre y madre. ¿No hubo ninguna otra figura de alguna persona adulta ahí en el hogar? Ahora sí, tenía mi hermana, mis 3 hermanas mayores que mí, y había una hermana más pequeña que mí, pero todavía éramos pequeñas, que nos cuidábamos entre nosotros, nos cuidábamos entre nosotros, pero no teníamos ni un tío ahí adentro, ni una tía, no teníamos a nadie. O sea, prácticamente fue el cuidado entre ustedes, entre hermanas, sí, ¿no? Mientras papá salía a trabajar desde tempranas horas de la mañana y llegaba pues prácticamente ya después de toda una jornada de trabajo. Mientras ustedes crecían así, su mamita en el hospital, ¿nunca sufrieron algún abuso de parte de alguien que
se haya aprovechado de aquella situación viendo a su mamita en el hospital y su papito pues trabajando todo el día. Amén, no, porque en mi casa no entraba ninguna persona extraña. Éramos ahí, como éramos pequeñas también, no salíamos y jugábamos ahí entre nosotros mismos, ahí jugábamos. Pero nunca entró ningún hombre, no había, éramos nosotros solas ahí, pero no entraba ningún hombre. No había eso, no hubo eso en mi casa, ¿Cuánto tiempo dura la enfermedad de su mamita una vez que ella cae enferma y la llevan al hospital? Amén. Cuando me recuerdo que nosotros íbamos a la escuela solas, éramos muy pequeñas, íbamos a solas a la escuela. La enfermedad de mi madre duró como 7 años, duró. Más o menos me acuerdo que 7 años duró la enfermedad, porque cuando le detectaron a mi madre el cáncer ya era casi ya un poco al final, una fase terminal prácticamente. Sí, y mi madre toda su enfermedad la vivió en el hospital. Y nosotros íbamos a la escuela solas, veníamos, hacíamos nuestros cómputos solas, nuestras tareas solas. Nos ayudábamos entre sí, nuestras hermanas mayores, ya ellas nos ayudaban también en la tarea, en la escuela. Pero siempre había ese déficit de la escuela, porque hacía falta la madre, el cuidado de la madre, que un lápiz, un cuaderno. A pesar que mi papá no nos hizo faltar nada, pero siempre había algo que se debía comprar, pero no había. O sea, esa atención que hay en una madre, que sabemos, ¿no?, el rol del padre como proveedor dentro del hogar, pero siempre una madre es la que está cuidando, la que está proveyendo de cierta manera, ¿no? De que no le falte nada, aquel hijo que presta mayor atención, ¿no? Digamos, la figura de la madre, el rol de madre es siempre estar con los hijos, ¿no? Pero ¿cómo usted se sentía? ¿Cómo se sentía Juanita al verse en esa situación de estar creciendo, desarrollándose con una madre que prácticamente sus primeros recuerdos, porque usted está creciendo y esos recuerdos de su primero, lo que es la infancia, ver a una madre postrada en una cama? ¿Qué sentía usted? ¿Qué sentía Juanita en su interior, en su corazón? Amén. Yo quería que mi mamá se levantara de esa cama. Deseaba y anhelaba que mi madre esté con nosotros. Nosotros amamos a mi padre y mi padre ha sido un buen padre, pero faltaba esa figura de madre, quien te ayudaba a vestirte, quien te ayudaba a planchar la ropita para la escuela. Y me sentía muy triste, muy sola, a pesar que éramos muy unidas cuando éramos pequeñas, pero me sentía muy triste y yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuvo que ser mi madre? Porque mi madre era joven todavía. Y de verla postrada en la cama, nosotros la íbamos a visitar. Y yo decía, pero se va a alzar mi madre de la cama. Y también seré también acompañada a la escuela, como hacían los demás, como decían las demás madres. Que llevaban a sus niñas a la escuela, o sea, Juanita Chimbolema no tuvo ese recuerdo de una mamá llevándola a la escuela, esperándola cuando terminaban las clases para llevarla de regreso a casa. O sea, usted no tuvo ese recuerdo. Sí, no tuve. Muchas veces me cohibía, muchas veces era triste, no rendía mucho a la escuela. ¿Llegó algún momento en que usted se sintió menos que las demás niñas? Amén, sí, menos, porque en las reuniones de la escuela no había esa figura materna.
aunque mi padre podía haber estado, pero él no lo podía hacer porque trabajaba. Pero yo sentía, me cohibía, era triste, me sentía lo último, no tenía esa alegría como tenían las demás niñas en la escuela. O sea, nosotros vemos hoy en día una juventud que se está desarrollando y hay muchos que irrespetan al padre y a la madre, no le dan el valor, violan el mandamiento divino que dice honrar al padre y a la madre. Muchos inclusive se sienten fastidiados ante la presencia del padre y la madre cuando tratan de acercarse para demostrarles su afecto, su amor, su cariño. Vemos que hay muchos hijos que inclusive rechazan, muchos empujan a sus padres porque ni siquiera quieren que los toque, pero vemos que hay otra parte que sufre esa carencia, que quisieran sentirse abrazados, tener el amor de un padre y de una madre. Animo a los jóvenes en este momento a que respeten a sus padres, a su madre y mayormente al pueblo cristiano. Me estoy dirigiendo a adolescentes, niños, jóvenes, cristianos. Amén. Que obedezcan la palabra del Señor. Que ustedes también abracen a ese padre, esa madre y que los honren, que los respeten y que les muestren también el cariño y el afecto. Porque hay muchos, como en el caso de nuestra hermana Juanita, que no tuvieron ese amor de madre. Amén. Y demos gracias a Dios por lo que sí nos hemos crecido con un papá y una mamá. Amén. Seamos agradecidos al Dios del cielo. Y usted que tiene su papito y su mamita, aproveche para demostrarle cuánto le ama. Mi hermana Juanita, usted abrazaba la esperanza de que su mamita se le iba a levantar de esa cama de hospital. Usted pensaba que usted iba a volver a tener a su mamita con usted. Pero, ¿qué ocurrió con ella? Amén. El diagnóstico médico fue que la desahuciaron. ¿Qué pasó con ella en ese momento? Sí, pastora. El diagnóstico médico fue terminal, que mi madre se iba a morir. Yo, que era pequeña, no entendía esto, no comprendía. Mi esperanza era de que ella se iba a levantar, de que íbamos a hacer de nuevo esa familia. Que cuando éramos pequeñas nos reuníamos todos en la mesa, comíamos todos juntos y esa era mi esperanza. Pero mi madre se murió cuando yo tenía ya 10 años y medio, casi 11. Yo ya terminando la escuela, mi madre se murió. Y yo me volví propiamente muy dura, muy decepcionada de la vida, decepcionada. ¿Hubo alguien que en esa condición que se encontraba su mamita, con un diagnóstico médico, que llegan a desahuciarla a ella, hubo alguien que le predicó la palabra de Dios a su mamita mientras ella se encontraba en el hospital? Amén, sí. Había un pastor de acá de la iglesia de Belén, donde yo vivía en Marcelino Maridueña. El pastor Guillén, que era ese tiempo, una iglesia muy que predicaba la palabra, predicaba muy bien la palabra, llevaba el mensaje como era. Y mi madre aceptó a Cristo, la visitaron, mi madre se bautizó ahí en la cama, en el lecho del dolor. Mi madre aceptó a Cristo y ella, antes de partir, ella aceptó a Cristo, la bautizaron, la ungieron. Y lo que ella pedía a mi madre es que le encomendó a Dios a toditas nosotros. Y fue que mi madre se murió con Cristo. Bendito sea el Señor. O sea, Dios interviene, llega a tiempo. Ella hace la oración de fe, recibe a nuestro Señor Jesucristo en su corazón y prácticamente sus últimas palabras y deseo ante Dios era que Dios se hiciera cargo de ustedes. Sí, ella les entregó nuestras vidas a Cristo.
Yo me acuerdo, pastora, que cuando yo la iba a visitar, yo era pequeña, ella tenía su Biblia y ella me decía, mi hija, léeme la Biblia. Y de ahí yo conozco el Salmo 23, los salmos que a mi madre le encantaba. Y yo me acuerdo que mi madre me decía, léeme, léeme. Y eso me quedó grabado en mi corazón, los versículos bíblicos, los salmos. Y mi madre le encantaba, ella se gozaba, se alegraba, ella tenía la esperanza de que, como dice las escrituras, de que vernos en el cielo, porque ella ya sabía el diagnóstico médico. ¿Qué ocurrió con Juanita cuando su mamita fallece? Parte a la presencia del Señor. Usted ya nos mencionó que llegó un momento en que usted no quería saber ya nada de Dios, como que hubo algo que tal vez al sentirse como la respuesta, tal vez no hubo esa respuesta de parte de Dios de una manera positiva de que usted volviera a ver en pie a su mamita, ¿no? ¿Qué ocurrió en ese momento cuando usted ve que prácticamente esa esperanza de poder volver a ver a su mamita llegar a casa no se dio, sino por el contrario, ella fallece? Amén. Yo cuando ya estaba, ya mi madre fallece, pasó 1 año, pasó 2 años y ya había tenido 11 años, 12 años. Yo le decía a Dios que era malo. Yo le decía a Dios, tú eres malo. Porque yo decía, porque fuiste tú que la mataste. Y nos sentíamos solas. Éramos muy queridas por nuestro papá, nuestro padre, pero siempre había esa falta de la madre. Y yo me volví muy rebelde. Yo dije, Dios es malo porque se han llevado a mi madre, porque yo abrazaba esa esperanza de vernos cuando éramos pequeñas, que todas estábamos en la mesa junto con mi madre, con mi padre. Esa rebeldía, ese echarle la culpa a Dios, ¿a qué llevó? ¿A dónde le lleva esta rebeldía a Juanita? ¿A dónde la lleva? A inclinarse por lo bueno o por lo malo. Amén. Esta rebeldía me lleva, pastora, a inclinarme por lo malo. Yo me acuerdo que yo había tenido 14, 15 años ya, y yo ya comencé a salir, comencé a escaparme de la escuela, del colegio. Yo me escapaba del colegio. Le venían a decir a mi papá y mi papá nos castigaba, me castigaba. Yo ya cogí el mundo, ya me fui al mundo, ya comencé a probar las cosas del mundo, ya comencé a mentirle a mi papá. Yo le decía que sí iba a la escuela, al colegio, pero en realidad no iba. Yo me escapaba, nos íbamos ya allá a las discotecas. Comencé a vestirme con faldas muy pequeñas, mostrarme. Me ponía pantalones muy apegados, mostraba mi cuerpo con la ropa muy corta, blusas muy descotadas. Ya comencé ya a maquillarme, y siendo pequeña, pastora, siendo muy pequeña, porque a esa edad de 14, 15 años, todavía era pequeña. Luego, cuando usted dice que empiezan las cosas del mundo a inclinarse a lo que es las discotecas, a escaparse de clases, a pesar de que hubo el castigo por parte de su papá, pero sin embargo usted continuó llevando esa vida, ¿hubo algún episodio en el cual usted llegó a practicar o tratar de meterse en lo que en el ocultismo, en alguna de estas áreas? Amén, pastora. Como yo le estaba contando que yo me escapaba del colegio, yo iba tarde a mi casa, mi papá me castigaba, pero en todo lo que yo me mal anochaba,
yo ya no estudiaba. Yo ya no estudiaba y como no había un consejo de madre, no había un seguimiento, los amigos también, las amigas, dice, ¿sabe qué? Vamos a probar, a ver, dice que si pasamos o no pasamos de año. Y yo no estudiaba y nosotros queríamos saber si íbamos a pasar o no íbamos a pasar de año. En ese entonces, una amiga me dice, vamos a practicar la Ouija, vamos a preguntarle, porque yo he sabido que en la Ouija podemos saber si vamos a pasar de año o no. Y comenzamos con esta amiga mía, que ella no me recuerdo cuándo lo ha practicado ella o lo ha visto practicar. Y una vez nos fuimos a su casa, que no había nadie, y me dice, Juanita, vamos a practicar la Ouija porque vamos a preguntarle a ver si pasamos o no pasamos de año. Estamos hablando, mi hermana Juanita, más o menos qué edad usted tenía cuando acepta esta invitación de esta compañera, que nosotros sabemos, amén, por la palabra, que Dios condena estas prácticas. Pero al usted no tener, digamos, la figura de madre aconsejándola y previniéndola en esto, porque vemos que hay un grupo de jóvenes que se inclinan, y hoy más que nunca vemos que la juventud, la adolescencia y la niñez se están inclinando por el lado oscuro, todo lo que es ocultismo, magia, y es más, vemos muchos programas donde quienes están practicando esto se lo ven prácticamente como que fuera una estrella, amén, como una persona que es muy talentosa, pero sabemos que Dios a través de las Sagradas Escrituras condena todo lo que es el ocultismo, todas estas prácticas. ¿Cuántos años tenía usted, mi hermana Juanita, cuando acepté esa invitación para ir a la casa de esa compañerita? Yo tenía 15 años ya, tenía 15 años y nos encerramos ahí, pastor, a hacer esa Ouija. Cerramos todas las puertas, nos quedamos casi en oscuras. Mi amiga habíamos hecho un abecedario, habíamos puesto 2 monedas y ella empezó a invocar a un tío y me dice, mira Juanita, esto funciona así. Vamos a comprar 2 velas. Una la vas a poner tú y otra la voy a poner yo. Y le vamos a llevar al cementerio. Este tío es muerto. Invocamos el nombre del tío muerto. Y prácticamente, literalmente vimos que la moneda se movió, porque le preguntamos si yo iba a pasar de año. Si yo iba a pasar al próximo año escolar. Y esta moneda se movió dando vida. Y yo me quedé, me asusté, porque de ver que esa moneda se mueve, pastora. O sea, usted vio literalmente esa moneda moverse cuando esta amiga suya invoca al tío muerto, al espíritu de aquel tío que había muerto. Y en ese momento, cuando usted ve que está ocurriendo aquello, ¿qué pensó? ¿Qué hizo? ¿Continuó con aquello? Sí, porque dije, esto es verdad, y aquí yo voy a saber si yo voy a pasar de año o no. Yo creí en eso, porque he visto literalmente que la moneda se movió. Porque primero ella invocó para saber primero por ella, por mi amiga, y esa moneda se movió. Y yo de ver esto, yo quería saber si yo también iba a pasar de año, y se movió la moneda. O sea que prácticamente usted dijo, esto sí es real, aquí vamos a saber, sí. O sea, prácticamente en ese momento usted dice, no, o sea, esto no es un juego, estamos viendo que aquí verdaderamente vamos a obtener una respuesta. ¿Y qué pasó cuando terminaron de hacer todo esto? O sea, todo quedó tranquilo, ¿hubo alguna manifestación
algo que fue más allá. Amén. Después que hemos terminado de hacer esta ouija, habíamos prometido al muerto de llevarle la vela al cementerio, pero fue una promesa que yo le iba a comprar una y mi amiga otra vela, pero yo no le compré la vela. Fue mi amiga que compró las 2 velas. Mi amiga compró las 2 velas, pero la promesa era que yo lo compraba con mi dinero, y cosa que no fue así. Le fuimos a dejar estas 2 velas allá a la bóveda, al cementerio. Lo fuimos a dejar, estas 2 velas que mi amiga había comprado, pero desde ese entonces, pastora, yo en las noches ya no era lo mismo. Ya no era la misma, porque comencé primero a soñar. Primero comencé a soñar, soñaba muertos, ya no dormía, yo me enflaquecí de una forma tremenda, como que me iba chupando, como que me iba secando, como que me iba secando, y estaba mal porque yo tenía sueños que se me subían, sueños, veía unos negros altos, grandes, que me hablaban en su lengua. ¿No era un idioma que usted entendía? No, me hablaban en su lengua. Me decían, yo entendía que me decían que yo ya les pertenecía a ellos. A pesar de que usted veía que esos hombres altos, negros como usted expresa, y hablaban en lenguas, usted podía entender lo que ellos hablaban en esas lenguas que usted desconocía. Sí, yo podía entenderle. Yo podía entenderle que ellos me decían que yo era suya. O sea que a raíz de que usted practica eso, empieza a ver estas perturbaciones, a ser perturbada. Y eso es lo que vemos prácticamente, amado pueblo del Señor, que cuando se abren estas puertas al enemigo, él va a entrar, porque todo lo que es consultar horóscopo, las personas que dicen, no, es que yo soy Virgo, yo soy Leo, a ver, ¿qué me va a deparar el futuro? Voy a hacer de leerme las cartas, o que me lean el café. O sea, todas esas cosas son obras demoníacas. O sea, no puede haber un creyente que yo diga, yo soy un hijo de Dios, y esté cogiendo, amén, el periódico. Bueno, ya no se usa tanto lo que es el periódico, pero que esté tratando de consultar y de ver su signo, amén, que se va a ver, amén, el horóscopo y todas estas cosas. Se abren puertas al enemigo. Ahí quiero leerles un verso de la palabra, amén, ahí en el libro de Isaías capítulo 8, amén. Y dice el verso 19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? O sea, prácticamente nosotros vemos que el mundo muchas veces no quiere consultar a Dios, no quieren buscar a Dios, pero sí se inclinan por lo lado malo, por buscar a divino, por estos métodos también que la juventud juega bastante, esto de la ouija, amén, pero vemos que le están abriendo puertas a los mismos demonios que después van a venir a atormentarlos. Usted nos contaba, mi hermana Juanita, que a raíz de eso usted empezó a secarse, a perder peso, amén, pero que no solamente eso quedaba allí, sino que también su sueño, amén, estaba sufriendo esos ataques demoníacos. ¿Alguna otra experiencia que tuvo, amén, mientras usted dormía? Sí, pastora, cuando yo dormía también se me subían en forma de Buda en mi estómago, y veía que el Buda estaba desnudo, que me cogía mi mano para que le ponga en sus partes. Y yo quería moverme, pero no podía moverme. Pero yo sabía también, por lo que habíamos escuchado y nuestra madre nos había enseñado,
que la sangre de Cristo tiene poder. Que la sangre de Cristo tiene poder, y yo repetía, pero no podía hablar, pero yo en mi mente decía, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. No se iba al instante, pero hubo un tiempo que yo decía, repetía, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, y esto me dejaba. Hasta que como yo ya tenía noción del Evangelio, y yo intentaba buscar a Dios. ¿Tuvo en algún momento, usted siendo pequeña y al su mamita haberse entregado a Cristo, hubo algún momento en que usted asistió a alguna iglesia evangélica, algún encuentro que usted haya tenido con Dios, lo llegó a recibir en algún momento? Sí, yo lo había recibido a Cristo cuando yo era pequeña. Yo tenía al menos unos 8 años. Yo había recibido a Cristo. Pero yo quería sentir, yo quería también servir al Señor o sentir, yo quería orar, pero no podía. O sea, a esa corta edad usted sintió que había un impedimento, a pesar que usted tenía ese anhelo que quería buscar de Dios. Sí, había como que las puertas estaban cerradas, no podía. Yo también quería ser una buena hija, yo también quería ser una buena estudiante, pero no. Yo intentaba buscar a Dios, pero estaba cerrado, propiamente como las puertas cerradas, algo que oscuro, que no me impedía de buscar a Dios. Cuando usted empieza a tener estas perturbaciones a raíz de haber practicado el juego de la Ouija, ¿cómo es que usted logra ya no sentir esas perturbaciones? ¿Qué ocurrió allí? Amén. Cuando yo tenía todavía esos ataques y yo estaba adelgazándome, me adelgacé tanto, que tuve un cuñado que me llevó a hacerme una cura con un curandero. Me llevó a hacer una cura con un curandero y el daño fue peor. Porque me hizo una limpia, todo, vomité, y fue peor porque tuve ya más ataques, porque me fui una vez a la iglesia, intenté buscar a Dios, pero tuve un sueño donde se me aparecieron y me dijeron estos espíritus inmundos, me dijeron que yo era de él, que yo era de ellos, hasta que un día yo me fui en busca de un pastor, de una pastora de la iglesia de Belén, y ellos me oraron. Ellos reprendieron al diablo y eso ya no volvió más. Bendito y alabado sea el Señor. Es que el poder de Dios derriba la opresión del diablo. Ese es el Dios que nosotros servimos, alabamos y adoramos. Y a través de este programa Declarando las Maravillas de Dios, damos a conocer el poder libertador de la opresión demoníaca en las vidas. Vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dice que Él iba sanando a los enfermos y a los atormentados por el diablo. Amén. Así que hay mucha gente que está metido en ese mundo, amén, del ocultismo, de la santería, del consultar a los muertos. Todo aquello son obras demoníacas. Dios lo condena, amén, en las Sagradas Escrituras, amén. Pero sabemos que si una persona está atormentada por estos demonios y clama al Dios del cielo, verdaderamente va a ser libre. Amén. Dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué hermoso testimonio en nuestra hermana Juanita. Amén. Llegar a ese punto de buscar ayuda en el lugar correcto. Amén. Y después de que le hacen esta oración, mi hermana Juanita, ¿qué ocurre con usted? ¿Qué pasa a raíz de que usted ve que el Señor la liberta de aquel ataque de las tinieblas? Amén. Yo me sentía ya liberada, podía dormir,
después de esta oración intensa que hicieron los pastores, yo pude dormir, ya no hubo esos ataques, yo comencé a coger mi peso normal, pero estaba en el mundo, yo estaba todavía en el mundo, yo continué no a practicar la ouija, ya no, pero yo salía a los bailes, salía a las discotecas, estaba con las reuniones con mis amigos, ya comencé a tener enamorados, ya comencé a fornicar, porque ahora que ya conozco la palabra de Dios, la fornicación es maldición. Yo comencé a fornicar porque no había buscado a Cristo, no tenía un encuentro especial con Cristo. Y en ese momento que usted empieza a fornicar, sabemos que es un pecado ante los ojos de Dios mantener relaciones sexuales entre personas no casadas, ¿no? Vienen consecuencias. Al usted estar practicando esto, ¿tenía una pareja o usted iba con diversas personas y sin practicar eso llegó usted a quedar de repente embarazada? Amén. Yo tenía mi enamorado y con él practicaba la fornicación. Después tuve otro enamorado, dejé al primero, tuve otro y también comencé a practicar la fornicación. Así, cuando ya yo encontré a mi esposo, yo tuve mis hijos. Yo ya me fui a vivir, a convivir, a hacer una familia y tuve mis hijas. Amén. Pero no hubo, digamos, en sí, claro, el consejo del Padre que siempre da, pero al no haberse buscado de Dios por el mismo hecho de que no tuvo esa guía, ¿no? Su mamita recibe a Cristo, pero ella fallece. No es el mismo caso de muchos jóvenes que tienen papá y mamá en el templo, padre y madre fieles al Dios del cielo, pero hay muchos hijos que se rebelan. Amén. Y aún habiendo recibido las sagradas escrituras, la enseñanza, el mandamiento, quieren vivir en ese mundo de pecado. Y muchos jóvenes se entregan a la fornicación aún a pesar de haber crecido, amén, con las enseñanzas bíblicas. O sea, nosotros vemos que hay muchos jóvenes que lo practican por el mismo que ellos desconocen la palabra de Dios. No tienen esa guianza. Pero qué triste que un joven y una joven, estando en el templo, caigan y cometan ese pecado. Por eso, cuán importante es obedecer a la enseñanza, al consejo de un padre y de una madre, pero por sobre todo a los jóvenes cristianos que están escuchando, obedecer a nuestro Padre Celestial. ¿Qué ocurre, mi hermana Juanita, cuando usted va con esta persona y tiene sus hijos? ¿Usted llevó una vida feliz con este hombre? ¿O empezaron a haber problemas, dificultades? ¿Cómo se presenta el hogar en esa situación? Sí, había dificultades, había problemas, tantos problemas. ¿Hubo en algún momento golpes? Sí, porque no conocía de Dios, no había un consejo, quizás por la misma desobediencia a mi padre, porque estaba mi padre todavía vivo. Sí hubo golpes, maltratos físicos, verbales también. Y eso fue también que me fue haciendo también dura, ¿no? Me fue haciendo... Decía que me ha tocado vivir lo peor a mí. Me ha tocado vivir lo peor, no teniendo un consejo de madre, un consejo, una familia que es la base, ¿no? O sea, prácticamente usted dice, esta es la vida que me tocó vivir. Se resignó a eso. Llegó a contraer matrimonio con esta persona,
llevando a usted ese pensamiento de que prácticamente usted había nacido para sufrir, de que ese era su destino. Sí, sí, sí. Contrajo un matrimonio con esta persona. Sí, sí. Porque todos los dos estábamos en el mundo y una persona sin Cristo, un matrimonio sin Cristo, no hay temor de Dios, no hay temor de Dios. Y eso es lo triste, ¿no? Que hay muchas mujeres que dicen, esta es la vida, como en el caso de nuestra hermana Juanita, esta es la vida que me tocó vivir. Nací para ser infeliz, me resigno a la vida que estoy, pero quiero también aconsejarle en este momento a todas las amigas que están pensando de esta manera, amén, que tal vez sufren golpes no solamente verbales, sino físicos por parte de su pareja y quien ya ha llegado a ser su esposo, amén. Quiero decirle y le traigo en esta noche una buena nueva, que si usted busca a Cristo, el Señor puede cambiar y transformar su vida. Amén. Nosotros no hemos nacido para ser infelices, para sufrir. El Señor cambia nuestra tristeza y nuestro dolor en una sonrisa y en un canto de alegría. Amén. El Señor Jesucristo vino para verdaderamente que nosotros podamos ser libres. Y esos pensamientos muchas veces llevan a las personas a que para ellos no hay más esperanza, pero sabemos que de la mano de Dios las cosas cambian y hay esperanza y hay gozo y hay alegría. Mi hermana Juanita, cuando usted llega aquí a Italia, hace ese viaje, amén, llega también con su esposo acá a este país. Sí, llegué aquí a Italia con mi esposo y sin mis hijos. Y también comenzaron las discusiones. Estando nosotros en el mundo, no teniendo temor de Dios, eran las peleas continuas, las discusiones. Pero de todo eso, yo agradezco a Dios que me trajo a mis hijas, porque en todo lo que yo estaba apartada, yo pedí a Dios a mi modo, porque no sabía doblar mis rodillas, solo pedía si hablaba con Él y decía que me dé la oportunidad de traer a mis hijas. Y le doy gracias a Dios que Él me lo cumplió, me las trajo a mis 3 hijas aquí en Italia. Gloria al Señor. ¿Cómo es ese encuentro de Juanita Chimbolema con Dios aquí en Italia? Amén. Cuando yo le pedí a Dios que me trajera a mis 3 hijas aquí, porque lo veía muy imposible, yo le hice una promesa al Señor. Y le dije, Señor, si tú me traes a mis 3 hijas, yo te voy a servir. Yo te voy a buscar. Y así fue. Dios me trajo a mis hijas. No busqué a Dios. Yo me olvidé de lo que le había prometido a Dios. Pero Dios comenzó a traer a mis hijas a la iglesia. Comenzó a traer a mis 3 hijas a la iglesia. Y hasta que pasó un tiempo, más o menos un año, yo no venía a la casa de Dios y siempre me acordaba tu promesa, la promesa que le hiciste a Dios, Y un día, yo llegaba de mi trabajo, no subí a mi casa y yo dije, ya estoy cansada, Señor, ya quiero. Hablaba con Dios en el coche y me senté ahí y dije, no, basta, ya no quiero vivir así. Tengo algo en mi alma, en mi corazón que me hace falta algo. Comencé a venir a la casa del Señor, comencé a escuchar la palabra del Señor, que agradezco al Señor por nuestro pastor Estefano, nuestra pastora Marcela.
Era como que yo tenía una venda en mis ojos. Yo venía toda maquillada, toda pintada. Y a lo que la palabra de Dios se daba, yo lloraba. Yo sentí literalmente que Dios me amaba. Que Dios me amaba. Pude experimentar ese amor. Pude experimentar esa paz que en el mundo nunca lo tuve. Lo que en mi alma anhelaba. Pude experimentar la presencia del Señor aquí en la casa de Dios. Y venía los días, venía los meses y me aferraba más a Dios. Sentía que Dios me hablaba, sentía que Dios me ministraba. Y yo quería más de Dios, quería más su presencia. No me quería ir de aquí de la iglesia, no me quería ir. Yo decía, aquí está el Señor, aquí yo quiero, no quiero que esto lo que yo siento se me vaya, no quiero y pude experimentar la gloria de Dios en mi vida. Gloria al Señor, cómo Dios empieza a tratar, o sea, usted empieza a sentir que ese velo cae de sus ojos. Amén. Como dice la Escritura, ¿no? Que en el momento en que se conviertan, el velo les será quitado. Amén. ¿De qué mundo el Señor saca a Juanita Chimbolema? De un mundo de vanidades, ¿de qué mundo siente usted, mi hermana Juanita, que el Señor la rescata? Amén. El Señor me rescata primeramente del rencor, del odio, me rescata de la vanidad, me rescata de que hay una esperanza, que no es todo está perdido, que no es todo está acabado, que hay esperanza para mí, que había una esperanza, que no era esta vida, que había otra vida que el Señor me ofrecía. Cuando usted se refiere que Dios la saca del mundo, del hoyo de la vanidad, ¿qué vanidades usted consideraba de que el Señor le libertaba en ese momento? Amén. A mí me encantaba vestirme toda sexy. Me encantaba la ropa entre más pequeñita, más chiquita. Me gustaba, me deleitaba, ¿no? Lo que son minifaldas. Sí, las minifaldas, las ropas bien apretadas, mostrando. Dios me libertó de esa vanidad. O sea, prácticamente le gustaba exhibir su cuerpo. Sí. Amén. Entonces, para todas aquellas vidas que estén escuchando este testimonio, que tal vez usted diga, es difícil para mí poder dejar toda esta vanidad, para el Dios que nosotros servimos no hay nada imposible. ¿Y qué lleva a Juanita Chimbolema a dejar las minifaldas, a dejar, como usted decía, las pinturas, las fiestas, las discotecas y consagrarse ahora para Dios? ¿Qué lleva a que usted tome esa decisión? ¿Sintió algo? ¿Qué ocurre en la vida de Juanita Chimbolema para dejar todo ese mundo que venía arrastrando? Amén, pastora. Tuve un encuentro con el Señor. Dios me reveló en sueño su amor. Él me dijo a mí que ahora Él era mi Señor. Él era mi Dios. Él era mi Dios, que ahora estaba en las manos de Él. Aleluya. Que me había rescatado. Tuve tantos sueños, donde el Señor me mostraba, me hablaba, me revelaba. Y yo era muy contenta porque a medida de que yo buscaba a Dios, porque ya no quería ser la misma, quería consagrarme para Él, quería buscarlo, quería ese encuentro, quería más encuentros con Dios, quería más revelación de Dios, quería sentir esa voz que en los sueños Él me llamaba. Gloria a Dios. Aleluya, bendito y alabado sea su nombre. Mi hermana Juanita,
Estamos ya prácticamente por terminar, amén. Quiero hacerle una pregunta. Actualmente usted se encuentra sirviendo aquí en la iglesia de Monza como diaconisa. ¿Qué consejo podría usted, amén, dar a todas aquellas vidas que quieren buscar de Dios? Un consejo para todas aquellas vidas que están cansadas de seguir viviendo esa vida llena de desesperanza. Y juntamente con esa respuesta, me gustaría saber cómo también usted se siente sirviendo a Dios en el diaconado dentro de la iglesia aquí en Monza. Amén, sierva. Mi consejo es para todas las vidas, las almas que nos están viendo, es que se rindan a Cristo. Ustedes no tienen nada que hacer. Es Dios que hace todo. Usted entréguese en las manos del Señor y verá que es Dios mismo viniendo a usted. Usted haga un paso y Dios da 3 pasos. Solo denle su corazón al Señor, ríndanse a Él, llámenlo a Él, hablen con el Señor y el Señor viene a su encuentro, viene a ayudarle, viene a socorrerle, le quita todo lo que tiene en su corazón, la liberta, y usted va a experimentar todo ese amor que usted, esa paz que nunca la va a encontrar en el mundo, nunca la va a encontrar. Por eso. ¿Y cómo se siente mi hermana Juanita de servir a Dios, amén, dentro del diaconado, amén, y de la nueva área que se le ha delegado también en este año como líder también de los cultos familiares? ¿Cómo se siente mi hermana Juanita de servir al Señor? ¿Qué se siente? Amén. Yo estoy muy alegre, muy contenta. Yo, cuando Cristo me salvó, se quitó el velo. Yo le dije, Señor, yo lo que te quiero es amar. Yo lo que te quiero es amar. Nunca me imaginé ser una líder, ser una diaconisa. Nunca pensé. Yo agradezco a Dios porque yo deseaba servirle a Él, pero Dios me ha honrado con este cargo. Como dice la palabra, que lo más vil, menospreciado, Dios ha cogido. Yo estoy muy contenta, no tengo palabras para expresar lo que yo quiero vivir y lo que yo le digo al Señor. Yo lo que quiero es amarte, serte fiel. Quiero seguir este camino que tú me has trazado. Y ahora yo sé que Dios es real, Dios es vivo, así como el mundo espiritual demoníaco es verdad, pero yo conozco ahora que en el mundo espiritual, de parte de Dios, que viene de las cosas celestiales de Dios, es verdadero. Y yo estoy muy agradecida al Señor, y ahora que se me ha delegado este cargo de entrar a los hogares italianos, a los hogares para llevar la palabra del Señor, yo le pido al Señor que me ayude, que si Él me ha delegado esto, y Dios sabe lo que hace. Le he dicho al Señor, te quiero servir, te quiero amarte con todo mi corazón. Quiero llevar esta palabra porque yo he salido de un mundo. Dios me ha rescatado, me ha libertado de todas estas ataduras. Y ahora yo quiero también llevar este mensaje a los hogares, a las familias, que con Cristo sí se puede. Amén, gloria al Señor. Sí se puede ser feliz con Cristo. Amén. Hay muchas personas que dicen, ¿será verdad que se puede cambiar de vida? Para usted es esta palabra, este testimonio. Esperamos que haya sido de mucha bendición para aquellas vidas que se sienten infelices, que piensan que no hay nada bueno para ellos esperándolos. Quiero decirle que si usted busca a Cristo de todo corazón, Él va a entrar, va a ser morada en su vida, y usted va a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y el gozo del Señor que le fortalecerá cada día de su vida.
queremos saludarles, amén, a toda esa amable audiencia que se ha conectado a nuestro programa, declarando las maravillas de Dios, donde todos tenemos un testimonio que contar. Amén. Les saludamos desde aquí de Monza, Italia, su amada hermana y amiga Milady Espinosa, y también queremos palabras finales de nuestra hermana Juanita a toda esa audiencia que nos está escuchando en esta hora. Amén. Dios me los bendiga grandemente a todos ustedes. Si ustedes tienen en su corazón el servir al Señor, pónganse en las manos del Señor y el Señor hace el resto. Usted humíllese en la presencia del Señor y dígale, Señor, heme aquí, estoy para servirte en lo que usted quiera. Amén, gloria al Señor. Les invitamos, hermanitos, amigos, a compartir, amén, este testimonio con algún familiar o amigo que usted vea que se ha encontrado o se encuentra en esta situación en la cual también ha vivido nuestra hermana Juanita. Eso yo creo que les va a servir, amén, de mucha ayuda para aquellos que han perdido una madre. Así que le invito a compartir también este contenido. El propósito de este programa es ser de bendición y edificación para muchas vidas. Les saludamos desde aquí de Monza, Italia, y les esperamos el próximo lunes con otro testimonio que va a declarar las maravillas de Dios. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo. Bendiciones.